que pasen los años, siempre vuelve al otoño. Un retrato incambiado que el fuego congeló. Y una noche de frío, florecen margaritas para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Bueno, y una noche de frío fue realmente la de ayer, como dice esta canción de 4 pesos de propina. Pero es cierto también que florecieron margaritas en una nueva edición de la Marcha del Silencio, multitudinaria como nos tiene acostumbrados, sobre 18 de julio, acompañado además de una cantidad, lo decía Ignacio Randonea ayer, probablemente más de 70 actividades y movilizaciones a lo largo de todo el país y en el exterior, en el marco de esta fecha que, bueno, tiene como eje exigir verdad y justicia, exigir respuestas, como decía la consigna de la marcha de este año, 30 años marchando contra la impunidad de ayer y de hoy, exigimos respuestas donde están, encabezada, como es tradicional, por los familiares de los desaparecidos, con sus fotografías, tras la pancarta con la consigna de este año estaban allí los familiares, algunos a pie, otros en silla de ruedas, algunos también en vehículos, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, la perpetuidad que tiene esta impunidad que sufrimos hace que muchos de los familiares lleguen a muy viejitos, incluso algunos han muerto, esperando y sin saber qué ha pasado con sus familiares y sus seres queridos desaparecidos. Miles y miles de personas marchando, vimos algunos carteles también con otras consignas, el cordón que se genera a los lados de los familiares, digamos que lo hacen los estudiantes y los trabajadores, acompañando y protegiendo a los familiares. Y bueno, luego de la marcha nosotros tuvimos la posibilidad de, junto con otros medios de prensa, de conversar con Ignacio Randonea, que es integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Vamos a ver y escuchar las declaraciones de Randonea. En primer lugar, él habla de la importancia de la marcha, de esta nueva edición de la marcha y qué es lo que espera Madres y Familiares y bueno, cuáles son, digamos, los objetivos que tienen en este momento en el marco de la lucha por verdad y justicia. Vamos a lograr la verdad el día que nuestros gobernantes oigan este clamor popular y actúen en consecuencia. Madres y Familiares siempre esperamos, no nos cansamos de esperar de que el gobierno actúe y que las Fuerzas Armadas, obligadas por el mando superior que es el poder político, entreguen información. La información la tienen, por más que lo nieguen, la tienen y por lo tanto la deben entregar. No, las Fuerzas Armadas no son un cuarto poder, están sometidas al poder político y hay que ejercer la autoridad. ¿Recuerdan el informe de 2005? ¿Quién le puede creer a un comandante en jefe? Dijeron que habían destruido los archivos. Resulta que después no encontramos todos, pero encontramos unos cuantos. Los habían microfilmado. Mentira. Dijeron que no, primero decían que no había detenido desaparecidos. Después, cuando la realidad les entró a golpear, aceptaron que había desaparecido. Después le mintieron a Jorge Valle, le mintieron a Tabaré Vázquez diciendo que sí, había algunos detenidos desaparecidos, que los habían enterrado, que los habían desenterrado, que habían quemado sus restos y esparcido la ceniza. Y ustedes vieron, toda la ciudadanía vio que cuando se excavó, poco a poco fuimos encontrando a algunos de nuestros desaparecidos, que en los informes oficiales decían que habían cremado y esparcido sus cenizas. ¿Quién le puede creer a un comandante en jefe? Sí, están educados y se han dedicado a mentirnos toda la vida. Llevamos 50 años buscando a nuestros familiares.
y todavía nos siguen mintiendo y se hace la víctima de que siente que agredimos a las Fuerzas Armadas. No somos nosotros que secuestramos a nuestros familiares, son las Fuerzas Armadas. Entonces, ese señor, lo mejor que podría hacer, si no va a aportar verdad, es callarse la boca. Bueno, ahí estaba lo que decía Ignacio Randonea. En este último tramo de la nota se refería a lo que dijo el comandante en jefe del ejército, Mario Estebenasi, días atrás, afirmando que el ejército no tenía más información sobre el tema de los desaparecidos, que ya no había más para agregar. Eso era lo que respondía Ignacio Randonea, consultado por la prensa sobre las declaraciones de Estebenasi. Pero fíjense que también habló con otros medios, en este caso con el canal BTV Noticias, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, que fue consultada sobre el reclamo, digamos, que empezó con más fuerza en estos últimos meses, pero que en realidad viene desde siempre, de que el Poder Ejecutivo, el presidente particularmente, dé una orden a los militares para que den toda la información. Se le pregunta a Lasso sobre el compromiso del Ministerio de Defensa en este tema. Ella dice, si fuera por mí, iríamos a dar vuelta a todos los cuarteles, todos los batallones. No lo hacemos porque hay un equipo técnico, científico allí que está trabajando y nosotros lo queremos respetar mucho. Pero escuchen directamente las palabras de Lasso. Lamentablemente, de ingenieros que ingresen a todos los cuarteles y den vuelta hasta el último milímetro de tierra. Yo sé que eso no lo puedo implementar de esa manera. ¿Por qué? Porque hay un grupo de científicos trabajando que tiene una metodología y que yo respeto y además habilito para que no esté allí el escollo para que ingresen. Pero a veces no es una cuestión de deseo. Reitero, yo hoy la orden que quisiera dar es que no quede un milímetro de tierra absolutamente de ninguno de los cuarteles. Porque ¿sabe por qué hablo de las unidades militares? Porque allí aparecieron huesos. Los huesos están en algún lado y la sociedad en su conjunto necesita sanar. Y para sanar no lo va a hacer hasta que la verdad no aparezca. Quienes no dan esa verdad son traidores a la patria. Bueno, ¿no? Es un tema que está hablado hace muchísimos años, ¿no? De cómo se trabaja en los cuarteles buscando cómo se mueve la tierra. ¿Se acuerdan que nos han explicado a nosotros acá muchas veces en el estudio, por teléfono, en conferencias de prensa, que trabajan con mucho cuidado? Ellos van removiendo la tierra, los antropólogos forenses decimos, ¿no? Van removiendo la tierra con mucho cuidado. Si encuentran determinadas señales, tienen que parar, hacer cosas que están, no sé si se dice por protocolo, pero que tienen que hacerse de esa manera. Lo que sí han reclamado, por lo menos uno escuchó siempre a los que trabajan en esto, es que tenerlos al servicio. Es decir, bueno, precisamos tal máquina. La otra vez había un aparato que se precisaba, no lo tenían y los militares sí lo tenían. Había que hacer que se lo dieran para poder trabajar ellos, o que ellos trabajaran bajo la orden de un científico de lo que está allí excavando, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir después con esto, un poco actualizando qué es lo que se ha hecho, porque hablamos del trabajo de antropología forense solo cuando aparece un resto. Pero bueno, ¿qué pasa entre una cosa y la otra? Nosotros ayer estuvimos rato antes, y creo que esto es valioso, vinculándolo con lo que dijo después Lasso, antes de que ella hiciera estas declaraciones a BTV Noticias. Nosotros conversamos con Alicia Luciardo, que es referente del GIAF, del Grupo de Investigación de Antropología Forense, que es el grupo de antropólogos que está trabajando en los cuarteles en la búsqueda de restos de uruguayos detenidos desaparecidos. Y van a escuchar ustedes en unos minutos lo que nos decía ella en el marco de una inauguración de una muestra fotográfica
que ocurrió a las 5 de la tarde, más o menos un rato antes de la salida de la marcha, un par de horas antes, en la explanada de la Universidad de la República, una muestra a propósito de los 20 años de este grupo de investigación de antropología forense, bueno, aprovechando y también como forma de sumarse al 20 de mayo, hicieron esta muestra fotográfica por los 20 años del GIAF. Y bueno, le preguntamos cómo es que debe aportar el gobierno, pero también dentro de eso el Ministerio de Defensa, en el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos, y ella dice, de hecho lo que precisamos no es ni siquiera más presupuesto o más recursos, sino información, que es de lo que no habló Lasso. Le preguntan a Lasso y Lasso dice, sí, si fuera por mí daría vuelta todo. No es eso, Lasso, lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es ordenarle a los que tienen la información y los que saben dónde están los compañeros enterrados, que den esa información, que liberen esa información que la tienen oculta. Y no lo van a hacer, no porque ella dice ahí yo no puedo hacer. Bueno, queda cada vez más claro con el paso del tiempo que existen pactos de silencio en este país, y que es eso contra lo que se está luchando cada 20 de mayo. Y lo que existe también es lo que decía Licandro hace muchos años, que en Uruguay nunca hubo una transición, nunca se salió de una transición, entonces quedamos siempre en esas dos aguas, y que con el pasar de los años, eso no es gratis, eso hace que las Fuerzas Armadas de hoy, ¿cuántos años tiene este Benassi? Se dice, bueno, cuando se mueran los torturadores, estos no son los torturadores, eso se viene diciendo hace muchos años. No se la agarren con el ejército, no se la agarren con las Fuerzas Armadas, aquellos militares fueron los que hicieron las cosas. Entonces tenés a 3 o 4 que todo el mundo dice, Pajarito Silvera, Gabazo, se mueren los tipos y se termina todo, dijo Mujica. Cuando se mueran ellos y nos muramos nosotros, los viejos, se termina este tema. Y no es así. Y las Fuerzas Armadas siguen siendo las mismas, aquellas. No se depuraron nunca. Y hoy hay generaciones nuevas, no una, ya son varias generaciones. ¿Y qué nos decían los que vieron el otro día el desfile, el 18 de mayo en Las Piedras? El desfile del ejército. Asusta de ver. No solo siguen siendo los mismos, le han agregado mucho más. Están mucho más dominados por planes que son de Estados Unidos para toda América Latina, que dicen cómo tienen que ser las Fuerzas Armadas, qué deben hacer, qué no, todo. Son los escuadrones antiterroristas destacados en el desfile. ¿Cuál es el terrorismo en Uruguay? ¿De qué terrorismo estamos hablando? Entonces, las Fuerzas Armadas son las mismas, siguen siendo las mismas, nunca se depuraron, y por eso no quieren entregar ninguna información. No la van a entregar. Si ven que en el gobierno dicen, entreguen la información, bueno, está, vamos a esperar a ver que nos entreguen la información. Por eso las investigaciones y las excavaciones son, lo dicen los propios antropólogos que trabajan allí, a ciegas, porque en realidad es buscando casi sin base de dónde buscar, casi sin referencias. Vamos a escuchar lo que comentaba ayer en diálogo con Radio Centenario Alicia Luciardo, referente del GIAF, en esta muestra por los 20 años del grupo de antropología forense que se desarrolló en la tarde de ayer en la explanada de la Universidad de la República. Bueno, creo que esta selección de fotos quiere demostrar los cambios que han habido en la metodología de trabajo, el tiempo que ha transcurrido en esta búsqueda, de qué manera se han realizado estos trabajos, porque tenemos una serie de fotos que tienen que ver con el registro y la exhumación de los cuerpos en campo, pero tenemos también una sección de cómo se trabaja en el laboratorio, tanto con los restos óseos como con las evidencias asociadas, y bueno, y se puede ver en las fotografías trabajo nocturno, trabajo diurno, queriendo acercarle un poco a la población qué es lo que transcurre
transcurre dentro de los batallones, algo que no se ve normalmente en las tareas. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos ahí? ¿Qué pasa en esas jornadas donde hay hallazgo y ven que no salimos del batallón? Entonces, acercar un poquito esa forma de trabajo. Y hacerlo en el día de hoy tiene una importancia muy grande porque es en apoyo a la 31ª marcha del silencio, y lo que queremos es decir presentes y mostrar que esa respuesta de dónde están, que no se está dando desde las instituciones, nosotros estamos tratando de colaborar a darla desde la ciencia. Ahí estaba parte de lo que nos decía Alicia Luciardo. También le preguntamos en esta muestra fotográfica por los 20 años del grupo, que hay que decir que además ellos anunciaron allí que se inauguraba ayer, pero que la idea es que continúe, como una muestra itinerante por distintos puntos, al menos de Montevideo, en coordinación con el Centro de Fotografía de Montevideo, en el espacio del Centro de Fotografía que está en el Prado, en Parque Rodó, etcétera, en otros puntos. Pero vamos a escuchar más de lo que nos comentaba Alicia Luciardo ayer en esta muestra. Bueno, el GIAF el trabajo está dividido en 3 etapas. Una es la de investigación preliminar, que es todo lo que se hace previamente con los testimonios y con los sitios, como para pedir un abordaje arqueológico, una cautela judicial. El fuerte del equipo está ya cuando se da esa cautela y se va a los predios a trabajar, y es donde estamos en este momento, con 2 equipos de antropólogos y 2 retroexcavadoras en Canelones, en el predio del Batallón 14 de paracaidistas, donde ya hemos encontrado 4 fosas clandestinas, y estamos trabajando en una cautela de muchas hectáreas. Nos quedan todavía más de 10 hectáreas para relevar arqueológicamente, y después estamos en un sitio en Montevideo que es lindero al ex batallón 13, es un predio privado y concretamente es la Gruta de Lourdes. Estamos trabajando con hipótesis de enterramiento del otro lado del batallón, en esto que se haya logrado determinar por fotografía y por información y testimonios de un uso por parte del ejército de esos predios privados. No sabemos si el uso era para enterramientos, pero hay alguna información que así lo señala. Entonces, en esa hipótesis estamos trabajando con ese tercer equipo diariamente. Y en este último audio reafirman la necesidad de la liberación de la información y el rol de las Fuerzas Armadas. Eso cambiaría todo, y es lo que nosotros también pedimos, nos unimos a ese pedido, porque llevamos ya 20 años trabajando a tientas, y lo único que nos falta es información, no es tecnología, no es más antropólogos, no es más retroexcavadoras. Esto se soluciona con información, que puede ser incluso anónima. Nuestra tarea es humanitaria. Sin embargo, esa información no está, por eso los trabajos se dilatan, por eso son de largo aliento, por eso siguen pasando los años, y lo único que podemos hacer es excavar sistemáticamente los terrenos, obviamente aplicando ciencia y tratando de acotar esos sitios, pero esa información es vital para nosotros. Yo creo que vamos a tener que hablar con ella y va a estar en estos días por acá, por la radio, para poder profundizar en el trabajo que hace el grupo, y bueno, también un poco ver qué tiene de cierto la ministra Lasso en esto de que el Ministerio de Defensa no hace más, porque como está el grupo científico ahí, ellos quieren respetar, ¿no? Exactamente.